Literatura Literatura medieval. La literatura en lengua castellana, así como en el Literatura medieval. Literatura medieval. La literatura en lengua castellana, así como en el resto de lenguas romances, se hizo al principio en verso, en primer lugar, por su carácter de literatura popular y oral, lo que implicaba que a menudo estuvieran acompañadas con música, y en segundo lugar, porque la escritura en prosa exigía una tradición del uso del castellano que apenas existía a principios de la Edad Media. Por lo tanto, los primeros géneros son la lírica tradicional y la poesía épica. Ejemplo de sus temas los veremos a continuación. Los libros de caballería. La época medieval fue dominada por el sistema feudal y el papel de los caballeros medievales fue muy destacado. Su función consistía en aprender a luchar, para poder así servir a su señor feudal de acuerdo con el código de la caballería. Los libros de caballería eran un género novelesco de la Edad Media, escrito en prosa. En él se contaban las hazañas y hechos fabulosos de caballeros. Este ponía en riesgo su vida con el fin de enamorar a su amada o adquirir fama. Además, es mitificado como un personaje omnipotente e invencible. Generalmente en este tipo de textos se exaltan las batallas violentas y glorificadas. En ellas abundan las narraciones de batallas y encuentros bélicos en los que el héroe conseguirá vencer y ser más reconocido. Estas batallas le añadirán valor y reconocimiento al protagonista. También es exaltado el honor del caballero. Durante la novela es habitual que éste tenga que enfrentarse a diferentes pruebas que determinarán su honra y le permitirán conquistar a la dama o mejorar su reconocimiento social. Por ello, el amor idealizado también juega un papel fundamental. Aparece una relación amorosa que se presenta de manera idealizada. El caballero siente un profundo amor romántico por una dama y de hecho, muchas de sus batallas estarán dedicadas a ella. Los tiempos míticos. Las historias de caballería también suelen situarse en un tiempo no real ni histórico, sino que suelen llevarnos a tiempos míticos o remotos que no sean muy lejanos. De esta manera, todo el idealismo que se quiere generar en la novela se puede magnificar al no poder relacionar el tiempo y el espacio con un mundo conocido por nosotros. Dentro de este tipo de textos podemos encontrar obras destacadas tales como El Cantar del Mío Cid y El Cantar de Roldán. El amor cortés nace de una rama de la literatura medieval que surge en el siglo XI en Francia durante la Edad Media. En este periodo los sentimientos pasionales se consideraban como algo impropio. Por tal razón, no se podía considerar la sexualidad como una forma de disfrutar el matrimonio, sino con la finalidad de procrear. Aunque a principios del siglo XI cambia la manera de ver las relaciones amorosas y se desarrolla este concepto de amor cortés en la poesía, gracias al papel de los trovadores del sur de Francia. En el amor cortés, el amante está siempre al servicio de su enamorada. Estos romances son representados por un caballero, quienes eran guerreros que prestaban servicio de protección al rey y fuera del campo de batalla tenían una buena posición social. Y una dama de estatus mayor, que pertenece a otro hombre, comúnmente su señor. En el amor cortés se define a la amada como una dama de cautivadora belleza, por lo cual el caballero se ve hipnotizado por esta. El caballero enaltece a la amada apreciándola como algo mágico, como algo divino, casi como rendirle culto. En el amor cortés, el caballero anhela recibir atención de la dama, muchas veces con la intención de consumar el acto sexual.
La dama tenía la potestad de ceder o no ante estas proposiciones, haciendo presente el adulterio. Los trovadores en este caso no daban claridad si se consumaba o no el acto sexual, pero describían momentos que podían interpretarse con doble sentido. Hoy día se cree que este amor solía ser meramente platónico. Como obras representativas tenemos Lancelot del poeta francés del siglo XI, Creiten de Troyes. Aquí se narra la historia de Lancelot, uno de los caballeros del rey Arturo, conocido principalmente por su historia de amor con la reina Ginebra, la esposa de Arturo, y el papel que desempeñó en la búsqueda del Santo Grial. Por otro lado tenemos Tristán e Isolda, escrita en 1210 por Gottfried Strassburg. Esta es una leyenda incorporada a las leyendas del rey Arturo, la cual cuenta la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda. También tenemos el poema Roman de la Rose de Guillaume de Loris, escrito hacia 1240. El poema es el relato de un sueño. El amante Guillaume entra en un jardín maravilloso de la mano de Osisa. Allí participa en la danza del tiempo, un baile guiado por alegría y animado por amor, riqueza, generosidad y otros personajes de carácter alegórico. Visita el jardín y se enamora de la rosa, alcanzado por las flechas del amor. A través de este poema vemos cómo Guillaume va aprendiendo las reglas del amor cortés: educación, discreción, cortesía, paciencia, devoción y generosidad. La hagiografía. Empecemos por hablar de la palabra como tal, para asimismo entender más a fondo y de una mejor manera cuál era el fin al cual querían llegar este tipo de obras en la época medieval. La palabra agios en griego significa santos, sagrados. Por lo tanto, podemos decir que la hagiografía no es más que el tratado de los santos. Dicho de otra forma, son aquellos libros e historias de lo que hizo en vida un santo. La primera que se hizo fue escrita por San Atanasio en el siglo IV, y esta misma habla sobre la vida de San Antonio Abad, quien fue uno de los primeros monjes del desierto. Como lo he mencionado anteriormente, dejando a un lado la religiosidad del tema, podemos decir y centrarnos en que la hagiografía no es más que la biografía e historia de un santo. En estas mismas se buscaba hablar de los inicios, o bueno está, lo que se sabe o sabía de los inicios de dicha figura, y con esto también se pretendería introducir a cómo fue la vida de esta persona y todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a esta figura venerada. En la Edad Media, dichas obras fueron adquiriendo gran importancia, por lo cual fue considerado como un subgénero literario. En estas mismas, el narrador pretende dejar constancia de la profesión de fe pública de quien se esté hablando. Algo curioso de este género literario, o más que todo, de la época medieval como tal, es que en un inicio esta figura de santos eran llamados de una forma distinta, puesto que eran catalogados como mártires, debido a que la mayoría, debido a su testimonio de fe en Cristo, tenían trágicos finales. En la época, lo que más le interesaba a las personas era saber esta parte final, cómo fue el resultado de haber hablado libremente, entre comillas, porque a algunos no se les permitía practicar su fe en Cristo. Entonces, lo que más le interesaba a las personas era ver este resultado final, cómo llegó la vida de esta persona a ese trágico final de mártir, y también lo que más le interesaba era el resultado en la colectividad, a cuántas personas había llegado sus prédicas, cuántas personas habían aprendido de su conocimiento de la fe cristiana.
En esta línea temporal hemos estado hablando de los martirologos, que no es más que una lista de los mártires de la religión cristiana, puesto que conforme el cristianismo fue ganando prestigio y tras su relevancia en la época, fue cambiando esta terminología a santos, quienes dejaron esta faceta de mártir para convertirse en divinidades. En pocas palabras, podemos decir que dejaron a un lado el martirio para sustituirlo por la espiritualidad de un mismo. De este modo, el santo se convierte en una divinidad y su biografía en ideografía, es decir, el relato literario de esta manifestación. Los bestiarios en la Edad Media. Escritos a manos por el amanuense e ilustrados por el iluminista o miniaturista de una orden monacal, los bestiarios o libros de bestias son códices manuscritos que compilan diversos tipos de textos, desde narraciones hasta descripciones etimológicas, en torno a un inventario de animales reales y fantásticos. Se venera la figura de un animal, puesto que la retratan de una forma más que todo moral y no científicamente apropiada. En el contexto del lenguaje simbólico de los animales en la literatura y el arte cristiano de Occidente, estos primitivos manuales de historia natural se solían acompañar con una lección moral, reflejando la creencia de que todo en el mundo real o imaginario era la creación del Dios cristiano y que cada ser tenía su función en él. Asimismo, era considerado como lemas de pecado, mientras que otros eran considerados como propios del Evangelio. Están escritos de una manera casi poética, ya que describe las virtudes de lo malo y lo que esto simboliza. Hablando más centrado en el pensamiento medieval, la potencia de este mismo género literario radica en el carácter céntrico, ya que los símbolos están relacionados con los sagrados y asimismo la comunicación con el Ser Supremo. Tras el Psicólogus, San Isidro de Sevilla, libro 12º de las etimologías, y San Ambrosio expandieron el mensaje religioso con referencias a pasajes de la Biblia y la Septuaginta. Ellos y otros autores expandieron o modificaron libremente modelos preexistentes, refinando de forma constante el contenido moral, sin interés o acceso a más detalles respecto al contenido en hechos. Sin embargo, los coloristas relatos sobre estas bestias fueron ampliamente leídos y en general tomados como ciertos. Es relevante mencionar que el bestiario era la guía para el ser humano durante la Edad Media, para conocer los peligros a que podría enfrentarse en su viaje, especialmente por el desconocimiento de las criaturas que pudieran acechar en los siempre peligrosos bosques, lugar de acontecimientos inesperados y peligrosos. Posteriormente, durante el descubrimiento de América, la tierra del Nuevo Mundo fueron representados como lugar de aparición de todo tipo de seres fantásticos y especialmente de demonios. El bestiario también sirve de guía de interpretación sobre la simbología y significado de los animales en la lírica tradicional española, que a menudo se usan como tropo literario en estas canciones. El bestiario, según Ignacio Malachebrita, en sus libros y ediciones críticas destacan El bestiario medieval y El arquetipo de la feminidad de 1982. Según esto, está dividido en clasificaciones precisas y así encontramos los siguientes tipos. Telúricos, animales que pertenecen a la tierra, a la materia, lo cual puede simbolizar a la madre, pero también el submundo, los infiernos. Por consiguiente, en este grupo encontramos algunos animales proscriptos, como el vanidoso tigre o el simio, encarnación de Lucifer, pero también animales divinos como el león. Acuáticos, pertenecen al agua, líquido amniótico, elemento que representa lo maternalmente protector. El pelícano, aunque sea un ave, se encuentra en esta categoría. Sin embargo, el agua también ahoga y engulle, y la ballena es un ejemplo de estos animales materno-devoradores. Aéreos. El elemento aire se identifica con lo trascendente, pero también con lo humano, con los vicios humanos concretamente. En la categoría aérea encontramos aves como el perdiz, reptiles como el camaleón, del que dicen que ni come ni bebe, pues se alimenta de aire, y animales fantásticos como el grifo y el león águila. Igneos, pertenecen al fuego, elemento transformador por excelencia, tránsito y renovación. Aquí encontramos el eterno fénix y la incombustible salamandra que vive en el fuego y es inmune a las llamas. Híbridos,
Son los que participan de varios elementos. Aquí hay un montón de seres fantásticos como las sirenas y los centauros, pero también animales reales como cocodrilos, hienas o hipopótamos. Bueno, y hasta aquí nuestro video el día de hoy. Esperamos que hayan entendido todos y cada uno de los temas aquí expuestos.